¿Sabías que la fe viene siempre por el oír de la palabra de Dios o de la palabra de Cristo? Tu fe no se acrecienta por algo que hayas oído alguna vez de la palabra en el pasado. Esto no es lo que dice la Biblia, sino que ella dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. En el momento en que escuchamos su palabra, es activada la fe en nuestros corazones. Es imposible amontonar fe como para tener una reserva. La fe no tiene un efecto acumulativo, tampoco se acrecienta con la edad, ni por el efecto del tiempo, ni siquiera por la cantidad de años que llevemos como creyentes, sino que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esto nos habla de una acción en tiempo presente. Mientras escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe está siendo activada. No podemos vivir una vida de fe por lo que hayamos escuchado alguna vez, sino que la fe es activada en el mismo momento que escuchamos la palabra de Dios. Es de suma importancia que entendamos esto. La Biblia nos dice que su palabra es pan o alimento para nuestro espíritu. Seguramente que tú, la semana pasada, has ingerido un trozo de pan, ¿verdad? Supongamos que desde aquel momento hasta ahora no has vuelto a comer más. Es posible que según la cantidad que hayas comido la semana pasada, te sientas más o menos saciado por un par de días, pero muy pronto volverás a tener hambre. Y si después de varias semanas no vuelves a ingerir pan o alimento otra vez, no podrás sobrevivir. ¿Qué es lo que hacemos normalmente para mantener sanos nuestros cuerpos físicos? Nos alimentamos diariamente. De la misma manera es con la palabra de Dios. Ella debería ser el alimento cotidiano para nuestro espíritu. Por eso dije antes que la fe no tiene un efecto acumulativo. La fe es activada en el momento mismo en que escuchamos o leemos la palabra de Dios. La fe tiene que ver con el momento actual, con el tiempo presente. Cuando dejamos de escuchar, dejamos al mismo tiempo de creer. Por esa razón, debemos tomar este tema muy en serio. En el momento en que dejamos de escuchar la palabra de Dios, no solo se detiene nuestra fe, sino también nuestra revelación, y por lo tanto no seguimos creciendo. De allí, pues, la importancia de escuchar continuamente la palabra de Dios. Cuando asistimos a la iglesia y nos congregamos como cuerpo de Cristo, lo hacemos para recibir el alimento fresco, el maná o pan del cielo, que nos proporciona su palabra. Para mi modo de ver, lo maravilloso del ministerio de la predicación es que no tengo necesidad de buscar en un archivo algún mensaje que he predicado hace algunos años atrás para volverlo a repetir, sino que puedo contar con revelación fresca cada vez. Si nosotros, como pastores o líderes, nos volcamos al estudio de la palabra de Dios, estaremos recibiendo el maná fresco del Señor para ser alimentados nosotros primero, para que luego estemos en condiciones de alimentar a nuestra congregación. Esta es nuestra tarea como pastores y líderes que somos. La tarea de un pastor es alimentarse de la palabra de Dios para poder luego estar en condiciones de alimentar a la congregación. Aun cuando prediquemos más de una vez acerca de un mismo tema, si nos alimentamos diariamente con su palabra, estaremos recibiendo revelación de nuevos aspectos. Esto es algo que experimento constantemente. En esta serie estamos hablando acerca de las obras que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. En las enseñanzas anteriores hemos considerado algunas de ellas y hoy deseo proseguir en esa dirección. En la enseñanza del día de la fecha, deseo mostrarte la importancia que tiene el hablar o orar en lenguas. Esta es la oración que repara nuestro cuerpo, y ese es precisamente el título de la misma. ¿Sabías que la Iglesia de Cristo recibió un regalo el día en que nació? ¿Te agrada recibir regalos? El día de su nacimiento, la Iglesia recibió un regalo en el más amplio sentido de la palabra. Cuando la Iglesia nació, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, recibió el regalo del don de lenguas. Vamos a considerar ese pasaje.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta es la descripción exacta de lo que es la iglesia, a saber, son aquellos que han sido separados del mundo para reunirse como un solo cuerpo para alabar a Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas se refieren a lo que más adelante se denomina específicamente hablar u orar en lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue el regalo que Dios le hizo a la iglesia el día de su nacimiento. Vamos a leer ahora el versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En este versículo encontramos una clave muy importante para distinguir una diferencia fundamental. Hay muchos hoy en día que niegan el obrar del Espíritu Santo, aduciendo que éste se acabó con el último de los apóstoles, lo cual naturalmente no es cierto. Hay otros que también lo niegan, aduciendo que las lenguas de la iglesia primitiva eran idiomas ya conocidos o existentes, los cuales los recibieron de forma sobrenatural sin haberlos aprendido. Esto último es naturalmente cierto, pues este versículo que acabamos de considerar lo corrobora. Algunos de los creyentes que estaban en el aposento alto recibieron idiomas extranjeros por obra sobrenatural del Espíritu Santo, sin haberlos aprendido anteriormente. En este caso, para que los cretenses y árabes pudieran escuchar el mensaje en su propia lengua. Esta es solo una cara de la moneda. Sin embargo, si seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar la otra variante del don de lenguas, la cual es una lengua celestial. Por tanto, la manera correcta de definir lo que es el don de lenguas sería, primero, un idioma terrenal existente que es recibido de manera sobrenatural sin haberlo aprendido anteriormente. Esto es así hasta el día de hoy. Hay ocasiones en que una persona está orando en lenguas y dice algo que otra persona que le está escuchando entiende en su propio idioma natal, mientras que la persona que da el mensaje no tiene idea de lo que está diciendo. Yo mismo he experimentado esto. Segundo, un lenguaje celestial, o sea, que no tiene nada que ver con ninguno de los idiomas conocidos en la tierra. En este caso, la persona que recibe esto tampoco entiende de qué se trata, al menos que por el mismo Espíritu Santo reciba interpretación. En el versículo que acabamos de leer encontramos la primera de estas dos posibilidades. El don de lenguas, si bien puede tener que ver con un idioma terrenal extranjero, el cual no hemos aprendido, tiene que ver principalmente con un idioma celestial, el cual lógicamente tampoco hemos aprendido. Aunque esta explicación aparente ser un poco complicada, es la definición teológica de una manera general y sintética de lo que es el don de lenguas. Por lo general, cuando mencionamos el don de lenguas, nos estamos refiriendo a esa lengua celestial. No necesitamos tener temor de que tengamos que decir algo en algún lenguaje celestial que no conocemos, pues cuando recibimos esta inspiración del Espíritu Santo, nosotros directamente hablamos lo que Él nos da. Permíteme mostrarte ahora por qué es que el don de lenguas no proviene del diablo. Este es un argumento que utilizan muchos creyentes para rechazar el don de lenguas, aduciendo que, al no saber qué es lo que están diciendo, se corre el peligro de recibir algo que provenga del diablo. Esta es una teología completamente ridícula y descabellada. El don de lenguas proviene de Dios, y Él nunca nos habrá de dar algo malo. De allí pues que es completamente bueno. Lo que recibimos de Dios es completamente seguro y bueno. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios,
Dios y no de cualquier otro espíritu que ande circulando por allí. Básicamente esto que acabo de explicar te va a ayudar al momento de tener que rebatir los argumentos de todos aquellos que le adjudican al diablo la obra del Espíritu Santo. Si fuera que el don de lenguas procediera del diablo, como algunos argumentan, no anunciaría las maravillas de Dios. Por esa razón, estamos más que seguros que eso no proviene del diablo, sino de Dios mismo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces. El don de lenguas sirve para proclamar las maravillas de Dios. Puedes estar más que seguro que el diablo no tiene ningún interés en proclamar las maravillas de Dios. Sería ridículo e incluso ilógico pensar que el don de lenguas puede llegar a provenir del diablo, siendo que este don sirve para proclamar las maravillas de Dios. ¿No te parece? Por otra parte, debemos tener cuidado de no usar estos preciosos dones de gracia que Dios nos otorga para ponerlos al servicio de ámbitos dominados por el diablo. Por ejemplo, no permitas que tus hijos participen de celebraciones populares tales como Halloween, conocida también como la Noche de Brujas o la Noche del Miedo, pues si luego ellos tienen pesadillas por las noches, el que se tendrá que levantar vas a ser tú, y no te preguntes tampoco cuál es el motivo de esas pesadillas. No sé si sabías que la fecha en que se celebra esta fiesta es la misma en que los cristianos europeos festejamos el día de la Reforma de Lutero. Eso ya nos habla de la perversidad de la misma. El día de la Reforma fue instituido oficialmente en Europa desde hace muchos años. Ese día deberíamos festejar el triunfo de la gracia divina y no la fiesta de las calabazas. Creo que merece la pena hacer esta aclaración para, de esa manera, poder ayudar a los padres cuyos niños o adolescentes están continuamente confrontados. Después de este breve paréntesis, vuelvo a recalcar que el don de lenguas es un instrumento divino para proclamar sus maravillas. Cada vez que oramos, alabamos o cantamos en lenguas, estamos ensalzando a Dios. La única diferencia en relación a lo natural es que lo hacemos en un idioma que no conocemos ni hemos aprendido, un idioma celestial. Dado a que el don de lenguas exalta a Dios y proclama sus maravillas, es imposible entonces que éste proceda del diablo. El apóstol Pablo dice que cuando un creyente habla en lenguas, está hablando misterios. Vamos a considerar el pasaje donde él hace esta referencia. En 1 Corintios 14, versículo 2, está escrito: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando hablamos en lenguas le hablamos a Dios y el diablo no puede entender lo que decimos. Esta es la razón por la cual el enemigo intenta evitar que los creyentes hablen en lenguas. Él se enardece sobremanera, pues no entiende absolutamente nada de lo que están diciendo. Él está sumamente interesado en entender aquellos misterios que Dios ha preparado para los creyentes, pero no puede. Si él pudiese entender, estaría colocando piedras y obstáculos en nuestro camino para que el plan divino no se lleve a cabo en nuestras vidas. Debido a su enojo e impotencia, intenta hacerles creer a muchos que el don de lenguas no tiene ninguna relevancia hoy en día, e incluso se lo adjudica a sí mismo para atemorizar a los creyentes. Lamentablemente, él utiliza a determinados predicadores para que proclamen esto desde sus púlpitos. Pablo nos dice aquí que el que habla en lenguas habla misterios para Dios o en el Espíritu, y nadie más que él le entiende. Esto es precisamente lo que hace enojar tanto al diablo. Debido a que el diablo no entiende lo que decimos en lenguas, no puede interponerse para evitarlo ni entrometerse susurrando dudas. A menudo, cuando acabamos de orar en nuestro idioma natural, ni bien terminamos la oración, nos empiezan a atacar
atacar las dudas, ¿verdad? Nos hacemos preguntas tales como: ¿será que Dios realmente escuchó mi oración? ¿Tengo suficiente fe como para creer que recibo lo que pedí? ¿Será que tendría que haber pasado más tiempo en oración? Y otras cosas por el estilo. Sin embargo, cuando oramos en lenguas, dado a que no entendemos con nuestra mente lo que acabamos de decir, no nos pueden atacar las dudas que el enemigo nos envía. Él no puede hacer eso porque no entendió nada. Después de haber orado en lenguas, seguimos nuestro camino con confianza, totalmente reconfortados y animados. Pablo explica aquí que el don de lenguas es un idioma para Dios. Después de todo, esto procede del mismo, y este fue el regalo que le hizo a su iglesia el día de su nacimiento. Por lo tanto, el don de lenguas es única y exclusivamente para los creyentes, aunque por el Espíritu habla misterios. La palabra misterios en la Biblia significa literalmente eso: cosa arcana, secreto muy reservado, muy recóndita, que no se puede comprender o explicar con el intelecto, que es inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. En la Biblia encontramos dos niveles diferentes en relación a los misterios divinos. El primer nivel lo encontramos en el Antiguo Testamento. Bajo el pacto de la ley, nadie podía descifrar los misterios divinos. Estos estaban insinuados en simbologías, las cuales señalaban hacia la futura obra de Cristo, pero la mayoría de la gente no podía discernirlas. El segundo nivel lo encontramos en el Nuevo Testamento. Estos misterios tampoco son inteligibles para gran parte de los creyentes, pues depende de la apertura de corazón de ellos y de la doctrina de la iglesia donde se congregan. Lamentablemente, son muchos los creyentes que no disciernen los misterios del Nuevo Testamento. Naturalmente que estamos hablando en líneas muy generales, pero me atrevería a decir que aproximadamente un 50% de los creyentes no tienen revelación de ellos. Esa es la razón por la cual hay tantas divisiones en la iglesia o cuerpo de Cristo. Precisamente el don de lenguas es uno de los misterios del Nuevo Testamento. Este es uno de los temas que más divisiones producen en el cuerpo de Cristo. En relación a la totalidad de los creyentes, solo la minoría tiene discernimiento al respecto, y son muchos los que lo rechazan. Otro misterio del Nuevo Testamento es la iglesia misma. En varios pasajes de sus cartas, el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como un misterio. Por esa razón, dado a que no todos los creyentes tienen revelación del misterio de la iglesia, muchos son los que no le dan valor a la iglesia local. Hay muchos cristianos que no asisten a ninguna iglesia, probablemente a causa de experiencias negativas, y como no tienen revelación de la parte espiritual, deciden en su propia carne a no tener más nada que ver con ella. Esta actitud nos muestra que no comprenden el misterio de la iglesia. Todo lo relacionado con estos misterios de los cuales nos habla la Biblia conduce a una división, pues hay quienes tienen revelación y hay quienes que no. Otro misterio en la palabra de Dios es el libro de Apocalipsis. Al comienzo del mismo, capítulo 1, versículo 20, se hace alusión a las 7 estrellas y a los 7 candeleros. Aquellos que reciben revelación se dan cuenta que estas 7 estrellas son 7 iglesias locales y los candeleros son sus pastores o líderes. Hay cristianos en la actualidad que sostienen que todos los acontecimientos relatados en el libro de Apocalipsis pertenecen al pasado y lo ubican en el año 70 después de Cristo, después de la destrucción del templo en Jerusalén. Sin embargo, Apocalipsis nos habla de los acontecimientos futuros. El apóstol Pablo se refiere también al misterio del arrebatamiento. Hay muchísimos creyentes que no creen en el arrebatamiento. Hay incluso muchas posturas teológicas en contra del arrebatamiento o que le asignan solo un aspecto espiritual. No todos los cristianos pueden entender estos misterios acerca de los cuales nos habla
habla la palabra de Dios. Por esa razón, no todos los creyentes hablan en lenguas, ni todos creen en el arrebatamiento. Otro misterio sería el asunto de dar el diezmo. Hay muchos creyentes que no comprenden realmente de qué se trata o cómo debe ser aplicado. En esta iglesia, aquí entre nosotros, puedo enseñar libremente del tema, pero en otras iglesias esto es un verdadero misterio para muchos creyentes. El secreto radica en que no damos el diezmo como una obligación, sino que lo damos cuando recibimos la revelación de lo que éste realmente significa. Cuando actuamos de acuerdo a esa revelación, somos bendecidos como resultado de haberlo dado. Por otra parte, se puede tener revelación acerca de un tema y no actuar de acuerdo a ella. Por ejemplo, si tenemos revelación acerca del hablar en lenguas, pero nunca lo practicamos, no nos sirve de mucho. Si no tenemos revelación acerca del arrebatamiento y en vez de considerarlo una esperanza gloriosa que está por suceder en cualquier momento, lo tomamos como si fuera un relato de ciencia ficción, no somos purificados o santificados por ella. La Biblia nos habla bien claro que la esperanza del arrebatamiento purifica a la iglesia. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Aquellas iglesias que enseñan acerca del arrebatamiento tienen creyentes más puros y limpios que aquellas que no lo enseñan. En una de mis últimas series he enseñado en extenso acerca del arrebatamiento. Dichas enseñanzas están a disposición gratuitamente en iglesiadelinternet.com. Esta purificación o limpieza no es resultado de prácticas religiosas, sino que viene automáticamente por oír la palabra de la gracia. Mientras escuchamos acerca de la esperanza gloriosa del arrebatamiento, estamos siendo purificados, de la misma manera que lavamos nuestro cuerpo cuando estamos sucios. Así somos purificados y lavados por el agua de la palabra. Esta es la purificación o santificación bien entendida. ¿No es maravilloso saber que el agua de la palabra va eliminando todas nuestras impurezas? La santificación no es obra de nuestra carne o de nuestro propio esfuerzo. Para ser purificados o santificados solo tenemos que prestar oídos a la palabra de Cristo, a la palabra de la gracia. Hace aproximadamente 3 años atrás, el Señor me mostró lo que es la santificación de una manera práctica, diciéndome: llena la bañera, métete en ella y disfruta del baño. En otras palabras, Él me estaba diciendo que me dejara limpiar por el baño del agua de la palabra de Dios. De allí pues, la purificación no es algo difícil y mucho menos una obra de la carne. Simplemente nos exponemos bajo la influencia de la palabra de Dios. Una forma práctica de experimentar santificación sería, por ejemplo, tomar conscientemente la sabia decisión de no aceptar la invitación para asistir a una fiesta de brujas, ni tampoco organizarla en nuestro propio hogar. Creo que eso alcanza como ejemplo, ¿verdad? Hace un momento me refería al misterio del diezmo y en relación a ello dije que aquí puedo hablar abiertamente del tema, puesto que vosotros tenéis revelación al respecto. Si recibimos la revelación de lo que esto significa y actuamos de acuerdo a ella, somos bendecidos. La bendición no viene por dar el diezmo, sino por actuar de acuerdo a la revelación de su significado. No se recibe bendición por dar el diezmo como si fuera una obligación, sino por actuar de acuerdo a la revelación de su significado. De la misma manera es con el misterio del don de lenguas. Somos bendecidos porque actuamos a raíz de la revelación de su significado. En el versículo 4 del mismo capítulo de 1 Corintios 14 está escrito que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. En cuanto al tema del diezmo, la bendición viene automáticamente como consecuencia de actuar de acuerdo a la revelación de su significado. Es interesante notar que el pastor Joseph Prince dice una y otra vez que la palabra diezmo en el idioma hebreo involucra también la palabra riqueza.
riqueza, abundancia o bienestar. Por lo tanto, somos bendecidos cuando damos el diezmo. De la misma manera, somos bendecidos cuando hablamos en lenguas. Como vimos anteriormente, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El mismo versículo sigue diciendo que el que profetiza edifica a la iglesia. No serviría de mucho si yo utilizara todo el tiempo de la predicación para profetizar en lenguas, pues nadie entendería nada. Sin embargo, la predicación en sí misma contiene elementos proféticos, los cuales no provienen de un bosquejo preparado de antemano, sino directamente del Espíritu Santo. Esa es la manera en que Dios edifica su iglesia. Es interesante tener en cuenta que la palabra griega que se traduce aquí como edifica es el término oikodomeo, y eso es precisamente lo que significa, a saber, construir, renovar, reparar, mejorar, restaurar un edificio o una casa. Pablo dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, o sea que el que habla en lenguas se renueva, se restaura o mejora a sí mismo. Esto no tiene que ver solo con el aspecto espiritual, aunque naturalmente también está incluido. El concepto de edificar, renovar o restaurar se aplica principalmente al cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es el templo o edificio donde mora el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 leemos: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, o sea, casa, edificio del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dado que la palabra griega para edificar se refiere a un edificio o casa, y teniendo en cuenta que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y que nuestro cuerpo es el templo o casa donde mora el Espíritu Santo, la lógica deducción es que el cuerpo de aquel que habla en lenguas es edificado, renovado, mejorado, restaurado, vivificado. Por lo general, tendemos a aplicar todos estos términos solamente a la parte espiritual. Sin embargo, estos tienen que ver no solo con lo espiritual, sino también con lo físico. En el Antiguo Testamento encontramos las historias de los reyes de Israel. A lo largo de todos los relatos podemos apreciar que algunos reyes eran buenos y otros no tanto. En algunos casos, la diferencia entre una generación y otra era bastante grande y notable. Cada uno que estudia el Antiguo Testamento encuentra esta diferencia entre un rey y otro. A veces existía incluso una diferencia abismal entre el reinado del padre y de su hijo. Lo más notable que podemos apreciar en todas estas historias es que aquellos reyes buenos se dedicaban siempre a reedificar la casa de Dios, la cual durante los reinados de los reyes malos había sido descuidada o destruida. Imagínate que nuestro templo aquí no hubiese sido limpiado desde hace algunos años, o que la iluminación no hubiese sido reparada en los últimos 5 años. Si así fuera, estaríamos a oscuras y habría suciedad por todas partes, ¿verdad? Eso era lo que sucedía en Israel bajo el reinado de esos reyes malos. El templo era descuidado y abandonado. Todos estos relatos, si bien forman parte de la historia de Israel, tienen para nosotros un significado diferente. Especialmente los relatos del Antiguo Testamento tienen para nosotros, los creyentes, un significado simbólico que señala hacia el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué sucedió cuando el rey Ezequías comenzó a reparar el templo? Esta historia del Antiguo Testamento habla simbólicamente de lo que sucede con nosotros en el Nuevo Testamento, cuando comenzamos a reparar el templo de nuestro cuerpo. El templo de aquel entonces, donde moraba la presencia de Dios, representa nuestro cuerpo, el cual, bajo el nuevo pacto, es la morada del Espíritu Santo. En 2 Crónicas 29, 3 al 5, leemos lo siguiente: En el primer año de su reinado, en el mes primero,
Ciro, o sea, Ezequías, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. El rey Ezequías reparó, arregló y mejoró el templo del Señor, y quitó toda la impureza de su santuario. En el Nuevo Testamento encontramos el relato de cuando Jesús hizo limpieza en el templo. Él echó fuera a todos los que vendían y compraban, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Después de haber hecho esa limpieza, vinieron al templo ciegos y cojos, y los sanó. Cuando experimentamos la sanidad divina, estamos experimentando al mismo tiempo limpieza o purificación, pues la enfermedad mancha, ensucia y contamina nuestro cuerpo. Así como esa suciedad no tenía que estar en la casa de Dios, así tampoco la enfermedad no debe estar en nuestro cuerpo. En la enseñanza anterior habíamos visto la forma en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Habíamos dicho que Él nos presta cooperación para que alcancemos la sanidad. En dicha enseñanza habíamos visto también que la palabra debilidad se traduce generalmente en el Nuevo Testamento como enfermedad o achaque. En ese caso, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. En otras palabras, el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando estamos enfermos y obra sanidad. Lo que relata Mateo en el versículo 12 del capítulo 21 acerca de cuando Jesús hizo limpieza en el templo es lo mismo que hizo el rey Ezequías en el Antiguo Testamento. El rey Ezequías se dedicó a limpiar y restaurar el templo de Dios, que había sido llenado de impureza. Imagínate la escena. Posiblemente haya habido que sacar imágenes de dioses paganos, restaurar paredes rotas, limpiar suciedad acumulada, etc. No sabemos si fue realmente así, pero lo digo de esa manera para hacernos una idea práctica. El templo de Dios fue restaurado y renovado de la misma manera como se hace con cualquier otro edificio o casa, y eso seguramente incluyó trabajos de todo tipo. En resumidas cuentas, el templo fue reparado, mejorado y renovado durante el reinado del rey Ezequías. En Mateo 21, versículos 12 y 13, leemos lo que sucedió cuando Jesús entró en el templo. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestro cuerpo, morada del Espíritu Santo, debería ser una casa de oración y no una cueva de ladrones. Por esa razón, anteriormente dije que no enviamos nuestros niños a la fiesta de las brujas, pues no queremos que ellos se conviertan en cueva de ladrones. Como padres, hagamos lo posible de nuestra parte para que ellos estén en la casa de oración. Independientemente de la corta edad que ellos tengan, podemos enseñarles las verdades de la palabra de Dios. Mi esposa y yo practicamos con nuestros niños la oración en lenguas. Por eso, te aconsejo que les enseñes a tus hijos todas estas cosas, y ellos habrán de practicarlas también, de pequeños como imitadores siguiendo tu ejemplo, y de grandes en su propia experiencia con el Señor. Jesús les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si seguimos leyendo, vemos que lo que sigue pareciera no tener nada que ver con lo anterior. Está escrito en el versículo 14: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los
los sanó. No es algo raro que dentro del mismo contexto, después que Jesús limpia el templo, sanó a los ciegos y cojos que venían a él, la sanidad tiene que ver con la limpieza del templo. Esa es la razón por la que recibimos sanidad. Lo que Jesús hacía aquí en forma práctica mientras estaba sobre la tierra, lo sigue haciendo ahora por medio del Espíritu Santo. La sanidad es limpieza de nuestro cuerpo físico, el cual es templo del Espíritu Santo. Nuestro espíritu ha sido purificado en el momento en que recibimos a Cristo como Salvador personal. Sin embargo, nuestro cuerpo necesita ser limpiado o purificado, dado a que vivimos en un mundo caído. Nuestro cuerpo recibe ataques de enfermedades y dolencias. Por esa razón, siempre tenemos limpieza a disposición, porque por su llaga hemos sido curados. La sanidad divina para nuestro cuerpo es obra del Espíritu Santo. Él restaura o repara nuestro cuerpo, el cual es su templo. En el Antiguo Testamento, todos aquellos que estaban enfermos o que tenían alguna impureza en sus cuerpos eran apartados de sus ministerios bajo la ley. Si un sacerdote tenía un defecto en su cuerpo, no podía ministrar. Para poder ejercer ese ministerio, debía cumplir normas muy estrictas primero. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y si tenemos alguna imperfección o enfermedad, nos dice de antemano que Él es nuestro sanador. Bajo el antiguo pacto, cualquier imperfección o defecto físico equivalía a ser descalificado para el ministerio sacerdotal. Bajo el nuevo pacto, gracias al Cordero perfecto, quien es Cristo, tenemos sanidad de cualquier imperfección o enfermedad. A veces recibimos la sanidad de manera inmediata, otras veces en forma progresiva. Pero una cosa es cierta y segura: en Cristo fuimos hechos nuevas criaturas. Él nos ha santificado, purificado, justificado y limpiado. Por esa razón, este versículo que acabamos de considerar, que aparenta no tener nada que ver con el contexto anterior, cobra ahora un nuevo sentido. Después que Jesús limpió y purificó el templo, sanó a los enfermos que venían a él. Esto nos habla simbólicamente de nuestra sanidad. ¡Maravilloso! En relación a lo que dije en mi enseñanza anterior acerca de que el Espíritu Santo nos ayuda cuando estamos enfermos, vamos a considerar una vez más el versículo de Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, o sea, coopera con nosotros para solucionar el problema en nuestra debilidad, por ejemplo, enfermedad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces que nuestro cuerpo es atacado por una rara enfermedad, al punto tal que no entendemos absolutamente nada del informe médico, pues pareciera como si estuviera escrito en otro idioma, porque se describe con palabras y términos que no podemos descifrar, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo intercede por nosotros y Él sabe pedir como conviene. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo se hace cargo de la situación. A veces, después de orar un largo rato, tenemos la sensación de que no pasó nada aparte de que nos quedó la boca seca. Sin embargo, a pesar de lo que nos pueda parecer a nosotros, debemos saber que el Espíritu Santo intervino por nosotros en la manera correcta. Él nos ayuda a su manera. Él sabe lo que es correcto para nosotros en ese momento. Esa es la mejor ayuda que podemos recibir. El Espíritu Santo colabora con nosotros, pues somos nosotros los que hablamos en lenguas. Él toma las palabras que decimos y actúa para solucionar el problema que nos atañe. En el caso de enfermedad, este tipo de oración actúa reparando el cuerpo. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros comenzamos a orar con el entendimiento en nuestro idioma natural. Luego seguimos
estemos orando en lenguas. Y en ese momento el Espíritu Santo toma el control y sigue intercediendo por nosotros. ¿De qué toma el control el Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo toma el control del espíritu humano y nos da las palabras correctas. El Espíritu coopera o colabora con el espíritu humano. En realidad, la oración en lenguas consta de 3 niveles diferentes. La primera fase podríamos denominarla el precalentamiento, pues necesitamos algo de tiempo para aquietar nuestra mente. La segunda fase es cuando el Espíritu Santo pasa a tomar el control y notamos inmediatamente el fluir de la oración. La tercera fase, la cual no necesariamente tenemos que experimentar siempre, es cuando somos más conscientes del mundo espiritual que de las cosas terrenales que nos rodean. En esa fase es como que se pierde la noción del tiempo, pues pasa volando sin que nos demos cuenta. Como dije, si bien es posible experimentar esta fase tan profunda, no tiene por qué ser necesariamente. Lo explico solo para mostrar que es posible. Lo importante que debemos saber con respecto a la oración en lenguas es que hay una primera fase de precalentamiento que, según la personalidad de cada uno, lleva un tiempo más o menos largo hasta que comenzamos a fluir, y en ese momento es cuando el Espíritu Santo pasa a tomar el control. Cuando el Espíritu Santo pasa a tomar el control, lo hace para cooperar o colaborar con el espíritu humano. En ese momento no somos tan conscientes de nosotros mismos, sino que entramos en el nivel espiritual. Esto fue corroborado recientemente por medio de un estudio científico. Dicho estudio médico fue realizado por el doctor Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania al analizar los escaneos cerebrales de 5 personas cristianas mientras oraban y cantaban en lenguas, para llegar a la conclusión que, mientras ellos cantaban u oraban, disminuía la irrigación sanguínea en el lóbulo frontal del cerebro. El doctor Andrew Newberg es profesor asociado en el Departamento de Radiología y Psiquiatría y adjunto del Departamento de Estudios Religiosos en la Universidad de Pensilvania. El doctor Newberg dice lo siguiente: nuestros estudios han demostrado que mientras estas personas hablaban en lenguas, dicha actividad no era controlada por el área de Broca, que es la sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. Estos conocimientos revelan claramente que había algo que tomaba el control, lo cual no procedía de ellos mismos. Recordemos las palabras de Pablo: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no sé si este científico es cristiano o no, pero lo que sí sé que, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro espíritu es nuestro verdadero yo. Eso es lo que él denomina como ellos mismos o la verdadera persona. Él sigue diciendo lo siguiente: de acuerdo a los acontecimientos que tenemos hasta el momento, podemos suponer que esta actividad es controlada por un área del cerebro para nosotros desconocida. De todos modos, en este estudio no hemos podido localizar dónde es que ésta se lleva a cabo. Interesante, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un órgano muy complejo y la ciencia tiene todavía mucho por descubrir. Enorme cantidad de dinero se invierte actualmente en la investigación del cerebro humano. Nosotros sabemos que el espíritu humano no se encuentra en el cerebro, pero al fin y al cabo hay una conexión entre ambos. Cuando una persona muere, su cerebro queda
queda dentro del cuerpo muerto, ¿verdad? Sin embargo, su espíritu sigue viviendo. ¿Qué es lo que desaparece de la persona en el momento de la muerte? Su espíritu y su alma. Naturalmente que existe una conexión entre nuestro cerebro, nuestro espíritu y nuestra alma, pero nuestro verdadero yo no se encuentra en el cerebro. En el momento de la muerte, el cerebro humano permanece dentro del cuerpo muerto y es sepultado junto con él. Por eso, los científicos estudian el cerebro humano y se dan cuenta que aparte de lo físico o tangible, hay algo más, lo cual no pueden definir exactamente qué es. Esto es así porque el ser humano es tripartito y consta de espíritu, alma y cuerpo. El ser humano no está compuesto solo de cuerpo y cerebro, pues de esa manera solo sería bidimensional. Seguramente alguien puede acotar que este estudio se llevó a cabo solo en unas pocas personas y que para tener un resultado más acertado tendrían que haber sido estudiadas varias miles de personas. Debemos tener en cuenta que no es fácil encontrar tantos que hablen en lenguas, pero es interesante notar que en cada uno de los cerebros investigados se produjo la misma situación, a saber, en el lóbulo frontal del mismo no se producía irrigación sanguínea. Esto es algo fantástico para nosotros, porque sabemos quién es el que toma el control de ese área del cerebro. No es algo, como dicen los médicos, sino que es alguien, es el Espíritu Santo. Si bien los científicos se dan cuenta que hay un cambio en el cerebro de la persona que habla en lenguas, ellos no pueden determinar exactamente qué es lo que sucede, pero nosotros los creyentes sabemos que es la persona del Espíritu Santo quien toma el control. Por esa razón, la oración en lenguas es la oración que nos ayuda en nuestra debilidad o enfermedad y que repara nuestro cuerpo. Por eso digo que aquellos que hablan u oran en lenguas se sienten más sanos y fortalecidos físicamente. El Espíritu reconforta y reedifica nuestro cuerpo, el cual es su templo. La oración en lenguas no es una opción entre tantas, sino que es la oración por excelencia. Gracias, Señor. Aleluya. ¿No es maravilloso conocer lo que la ciencia médica va descubriendo y que de una u otra manera corrobora la palabra de Dios? Brevemente, antes de culminar, deseo compartir con vosotros un estudio realizado hace unos años atrás por el doctor Carl Petersen, quien es especialista en medicina cerebral de la Universidad de Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. El doctor Petersen, después de hacer un estudio sobre la relación que existe entre la actividad cerebral y la práctica de hablar en lenguas, llegó a la siguiente conclusión. De acuerdo a mis investigaciones, es más que evidente que la práctica de hablar en lenguas produce una determinada actividad cerebral. En esos momentos, el cerebro emite dos tipos diferentes de sustancias químicas que van directamente al sistema inmunológico, fortaleciéndolo en un 35 o 40%. El doctor Petersen sigue diciendo, sorprendentemente, estas sustancias químicas producidas por el cerebro en el momento de la oración en lenguas o adoración en el espíritu no parecen cumplir ninguna otra función específica en el cuerpo más que la que acabo de mencionar. Aleluya. Nuestro Dios es maravilloso. Amén.